¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mil Jóvenes con. El día de hoy, antes que nada, bueno, los recibo con muchísimo cariño, también a Juan Gabriel Vázquez, por supuesto, pero antes que nada quisiera compartir con ustedes una disculpa de parte de Laura Restrepo. Lamentablemente la situación de la pandemia en España, la situación creciente en ese país no le permitió viajar en este momento para acá, aquí a Guadalajara. Ustedes saben que ella es una visitante pues muy frecuente aquí a la FIL Guadalajara, sin embargo pues la situación se complicó, pero ella ya manda decir que los quiere mucho, una disculpa y que el próximo año ya está garantizada su visita a esta FIL Guadalajara. Y el día de hoy, bueno, Mil Jóvenes con iba a ser una conversación entre Laura Restrepo y Juan Gabriel Vázquez, que está aquí conmigo, así que el día de hoy vamos a poder aprovechar al 100% a Juan Gabriel y su vocación como escritor, su vocación como lector, y ustedes van a poder tener un pedacito de esta conversación hacia el final, así que vayan preparando sus preguntas para alimentar esta conversación. Juan Gabriel, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias Mayra. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Lamento sinceramente no ser Laura Restrepo. Tengo muchos defectos y uno de ellos hoy es ese. Pero voy a tratar de hablarles a ustedes un poco, no solo de mi vocación, de mi relación con la literatura, de las razones por las que soy novelista y por las que creo además que este es un oficio fantástico. Una de esas razones son ustedes, los lectores, sino además tratar de hablar un poco también de la obra de Laura, 2 o 3 pinceladas, porque entiendo que los asistentes a esto han leído la obra de Laura o han estudiado un poco, más o menos, ¿es verdad? La obra de Laura, ¿han leído alguna cosa de Laura Restrepo? ¿Sí? Vale, perfecto. Veo muchas cabezas que dicen que sí, detrás de sus máscaras. Bien, así que eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Perfecto. Pues un poquito la introducción rápida y prudente en este momento es Juan Gabriel Vázquez, ustedes lo conocen, también es un visitante frecuente a esta feria. Él recientemente en esta misma ciudad recibió el 4º Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por Volver la Vista Atrás y es nuestro querido Premio Alfaguara de esta casita, de este sello editorial, con el río de las cosas al caer. A ver, yo quiero empezar, yo sé que vas a hacer este camino, como dices, de comentar un poco sobre la obra de Laura, en donde creo que al final hay unos puntos en común también Sí. con lo que tú mismo has escrito o con las pulsiones que a ti también te han empujado a la escritura. Y en ese sentido yo te quisiera preguntar entonces, ¿cuáles podríamos decir que son esos demonios que tú exorcizas en la literatura y que ves reflejados también en la literatura de Laura? Sí. Bueno, yo no sé si ustedes me hayan hecho el honor de leer alguno de mis libros, pero si lo han hecho, tal vez sepan que lo que me interesa a mí contar, la principal obsesión de mis libros es lo que podríamos llamar el cruce de caminos entre lo público y lo privado. Todas mis novelas tratan de explorar de alguna manera ese momento en que las fuerzas tan misteriosas y para mí tan apasionantes de la historia y de la política invaden nuestras vidas privadas, invaden la vida secreta, la vida íntima de los personajes. Eso es lo que traté de hacer, por ejemplo, en El ruido de las cosas al caer. El ruido de las cosas al caer cuenta un momento en la historia reciente de mi país, de Colombia, que es profundamente conocido, es tal vez, desgraciadamente, lo más conocido, que es esos años en que la guerra que Pablo Escobar y el cartel de Medellín le declararon al Estado colombiano nos marcó a todos los ciudadanos. Los ciudadanos durante esos años éramos básicamente rehenes de una guerra que en cierto sentido no era nuestra. Esa fue la década que va desde 1984
que es el momento en que Pablo Escobar manda asesinar a un ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y el año 93, en que Pablo Escobar muere, cazado por una coalición de fuerzas de distintos países, de Colombia y de Estados Unidos principalmente. Esos 10 años a mi generación le dejaron una marca absolutamente indeleble. Esos 10 años son para mi generación, que es una generación especial, somos los que nacimos a principios de los años 70, es decir, nacimos al mismo tiempo que el negocio del narcotráfico. Estos 10 años en que pasamos de la niñez a la adolescencia, a la vida adulta, mientras ocurría en las calles de nuestras ciudades, en particular de Bogotá y Medellín, ocurría esa guerra, la guerra del narcotráfico contra el Estado. Esos años están marcados por una sensación absolutamente única que yo no he vuelto a vivir nunca, de miedo, de incertidumbre, de sensación de violencia inminente. Pablo Escobar famosamente ponía bombas de mucho poder en lugares estratégicamente escogidos para causar el mayor daño posible al mayor número de inocentes posible. Era su manera de lidiar una guerra o de meter presión al Estado colombiano para que tomaran ciertas decisiones legislativas, en particular una que era el rechazo de la extradición. A Pablo Escobar, al cartel de Medellín, a los narcotraficantes, no les interesaba la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos, un país cuyos jueces no podían amedrentar ni asesinar y cuyo sistema no podían comprar con el dinero del narcotráfico. De manera que para poner presión sobre el Estado colombiano, para que el Estado a su vez rechazara la extradición, Pablo Escobar llevó a cabo esta campaña de terrorismo que sembró mi adolescencia y mi llegada a la vida adulta de sangre y de miedo y de incertidumbre, y cambió nuestra manera de llevar nuestra vida íntima. Todo esto que estoy diciendo a ustedes les resulta familiar, porque el aspecto visible de esto es extraordinariamente conocido. Todo el mundo sabe de qué estoy hablando, todo el mundo ha visto las imágenes de esta guerra nuestra, de la guerra de los años 90, tal vez hayan visto ustedes las imágenes del fuselaje de un avión de Avianca que Pablo Escobar hizo estallar en el aire para matar a un político que no estaba en él, y acabó matando a los 104 pasajeros que sí estaban en él y que no tenían absolutamente ninguna relación ni con el político ni desde luego con la guerra contra las drogas. Esas imágenes están en internet. Las imágenes del edificio del DAS, el organismo de inteligencia colombiano que Pablo Escobar hizo estallar, murieron 80, 90 personas, también están en internet. En internet se puede ver, caso único en el mundo, creo yo, el momento en que cae asesinado bajo las balas de los sicarios de Pablo Escobar el candidato Luis Carlos Galán en el año 89. De manera que la riqueza de imágenes con que contamos sobre ese lado muy visible de la guerra de las drogas, está ahí, en internet. Pero mi inquietud de novelista fue cómo contamos el otro lado, el lado que no se ve. Cómo hablamos de lo que todo esto le hizo a la vida privada de la gente, a nuestra manera de ser hijos y hermanos y amantes y amigos, cómo transformó o qué cicatrices dejó la convivencia con este tipo de violencia en nuestras vidas íntimas. Y para contar todo eso, para contar todo el lado invisible de algo que es muy visible, existe la novela. La novela es eso. La novela es el espacio donde podemos contar todos los aspectos invisibles porque son emocionales, porque son psicológicos, porque ocurren en ese espacio que a falta de mejor palabra podemos llamar el alma. La novela cuenta eso. Y esa es, por otra parte, la única justificación para mí de escribir novelas sobre estos temas. Decir las cosas que solo la novela puede decir.
Eso es lo que he tratado de hacer en El ruido de las cosas al caer, es el ejemplo que les traigo a ustedes, pero en el resto de mis novelas también. He tratado siempre de explorar el lado invisible de los hechos visibles de la historia y de la política, el lado secreto, el lado íntimo de los hechos públicos y conocidos que nos cuenta el periodismo, el gran periodismo que se puede hacer en nuestros países, o los documentales o la historia. Pero la idea con una novela es siempre tratar de contar cosas que nadie más pueda contar, que ocurren en lugares a donde no puede llegar el periodismo, a donde no puede llegar la historia. Todo eso me interesa ahora, entre otras cosas, porque ahí encuentro yo un vínculo con los libros de Laura Restrepo. Si ustedes leyeron Delirio, Delirio es una novela que, entre muchas otras cosas, lo que hace es también explorar el lado más secreto, más íntimo, el lado invisible de ese momento. Hay un personaje en Delirio que tiene relaciones comerciales con el narcotráfico y eso acaba generando una bola de nieve de consecuencias que afecta lo más privado que tenemos, que es el equilibrio mental, la sanidad mental de una mujer, la esposa del protagonista. Yo diría que la protagonista es ella misma, el marido es un personaje secundario, pero ella enloquece en la novela. Y la tarea del marido durante las 350 páginas que tendrá Delirio es averiguar por qué su mujer ha enloquecido. Y en buena parte se debe a diversas circunstancias. Para mí, Delirio es una metáfora bellísima de lo que es mi país, que es un caso masivo de estrés postraumático. Colombia es un caso masivo de estrés postraumático. Llevamos en los últimos 60 o 70 años en una guerra que ha tenido muchos actores, muchas variantes, una guerra que ha demostrado un talento inusual para reinventarse. Apenas van desapareciendo algunas de las causas de la guerra, surgen otras para mantenerla con vida. El surgimiento del narcotráfico fue, entre otras cosas, eso. El momento en que una inyección de combustible le da nueva vida a una guerra que al principio era ideológica y política y que se fue apagando conforme se iban apagando la presencia de las ideologías en nuestro mundo, hasta que entró el narcotráfico y le dio una segunda vida. Y esa idea de los colombianos como habitantes de un gran caso de problemas mentales, estrés postraumático digo, pero es verdad que los niveles de problemas mentales en mi país son altos, no son nunca parte de las noticias de primera plana, porque estamos demasiado preocupados con cosas más urgentes, pero ahí están. Y por eso la novela de Laura Restrepo, en la que una mujer enloquece, entre muchas otras razones, como consecuencia de una situación social y política que es la del narcotráfico, la del narcoterrorismo, la de la violencia, de unos años muy violentos, esa lectura de esta novela extraordinaria como una metáfora de la locura de todo un país, del desequilibrio mental de todo un país, me parece que es un lugar donde nuestros libros se encuentran. Los dos hemos querido contar, como lo hace la literatura, como lo hace la novela, contar las vidas secretas, las vidas privadas y las vidas íntimas de un espacio social, histórico, que es de naturaleza muy visible y por supuesto conocida de todos ustedes. No es la primera vez en esa novela, que es del 2004, la novela de Laura, Delirio, no es la primera vez que ella se enfrenta al asunto del narcotráfico. Una novela anterior, de los años 80, que se llama Leopardo al Sol, no sé si alguno de ustedes la haya oído nombrar o incluso la hayan leído. Leopardo al Sol es una novela que explora los rincones del comercio de marihuana y después de otras drogas en el Caribe, en La Guajira, que es la península en la que acaba el Caribe colombiano, de los años 70 y 80. Es una novela extraordinaria y nace de una anécdota extraordinaria que espero no confundir para contársela a ustedes. Laura Restrepo era una periodista muy valiente, una periodista muy comprometida, muy valiente,
que comenzó en los años 80 una investigación sobre los carteles de la droga del norte de Colombia. Hizo una investigación que originalmente era para televisión. La investigación llegó tan profundo que en algún momento Laura recibió, por intermedio de algún abogado, recibió un consejo, por decirlo cariñosamente, de los narcos, que le decían: no sigue investigando, porque si lo hace, la vamos a matar. Y Laura Restrepo, siendo la mujer que es, contestó con un mensaje a través de ese mismo abogado que decía: está bien, no quiero que me maten, suspendo la investigación periodística, pero ¿puedo escribir una novela? Y la respuesta que recibió es fantástica, que representa una cantidad de cosas. Le dijeron: eso sí, porque las novelas no las lee nadie. Yo creo que ustedes están aquí para desmentir a los narcos de los años 80 en Colombia. Esa novela la leyó mucha gente, la sigue leyendo mucha gente, igual que Delirio después, igual que Dulce Compañía, una novela que hay entre las dos, maravillosa, de Laura, e igual que las novelas que han venido después, que todas han tratado de explorar grandes asuntos sociales a través de las pequeñas vidas de los personajes. El tema de la inmigración, 3 mujeres inmigrantes en Hot Sur, el tema de la participación en pequeños grupos revolucionarios durante los peores momentos de las dictaduras del Cono Sur, en Demasiados Héroes. La última novela, Los Divinos, no es la última, o tal vez es la última, no. Es una novela muy reciente de Laura que explora un hecho dolorosísimo que nos sacudió a los colombianos, la violación y asesinato de una niña de familia muy humilde por parte de un joven de la alta burguesía bogotana, de la que Laura proviene por otra parte. Son novelas en las que ella realmente ha abierto los ojos donde la mayoría de nosotros preferiríamos cerrarlos. Ella ha mirado muy de cerca momentos difíciles, traumáticos, dolorosos de nuestra historia colombiana, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con las fuerzas de lo público, pero también tienen que ver con nuestros propios demonios, los más privados y los más intensos. Eso es algo que tienen en común nuestros libros, y me da mucho gusto que así sea. Gracias, Juan Gabriel. Bueno, que además, cuando hacemos la lectura de esa obra colombiana, la de Laura, la de Juan Gabriel, no nos queda nada lejos, en realidad, que es lo que hace la literatura finalmente, pero sin duda hay paralelismos entre nuestros países que nos permiten también hacer la lectura de esas situaciones, como tú dices, históricas, que se van filtrando a través de los ojos y del rostro de personajes con nombre, sí, con apellido y con una historia personal. Con lo cual estamos muy agradecidos como lectores por ese panorama. Pero yo quiero recuperar algo que mencionabas ayer que me pareció muy interesante y que ojalá a través de esto nos puedas contar de tu última experiencia como escritor con Volver la Vista Atrás. Y era lo que decías sobre esta otra raíz de la palabra ficción, sobre fingir, sí, que tiene que ver con lo que has estado contando ahora, sí, y con este recorrido que haces de personajes y de historias, moldear, sí, ¿no? Fingir, moldear esa realidad, darnos esos personajes. Me gustaría mucho que de nuevo y de manera diferente, porque somos diferentes al día de ayer, nos hablas acerca de fingir y, sí, ficción. Sí, claro. Bueno, Mayra se refiere a mi última novela, que se llama Volver la Vista Atrás. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de saber un poco de qué va este libro, pero es un libro raro para mí, porque es una novela, y yo voy a sostener hasta el día en que me muera que es una novela, pero no hay en ella ningún episodio inventado. La novela cuenta la historia de un amigo mío, de un cineasta colombiano que se llama Sergio Cabrera, un hombre nacido en 1950, que tiene una vida muy particular. A grandes rasgos es la siguiente, y ustedes van a entender por qué me interesó contar la vida de alguien que conozco, de alguien que además es amigo,
con todos los riesgos que eso implica. Y así voy a llegar a la respuesta que quiere Mayra. La vida de Sergio viene de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, como lo saben todos ustedes, es la que se ocasionó cuando el régimen republicano fue, o más bien cuando una fuerza militar liderada por Francisco Franco derrocó o dio un golpe de Estado contra el régimen republicano y democrático que lideraba España en ese momento. A mi amigo Juan Villoro le encanta decir que en la pregunta ¿quién ganó la Guerra Civil Española? ¿Los nacionales o los republicanos? La verdadera respuesta es los latinoamericanos, porque fueron nuestros países, y en particular el de ustedes, que fue el más generoso y el más abierto, los que recibieron el exilio de los derrotados, el exilio de los perdedores, los republicanos españoles que fueron derrotados en la Guerra Civil, acabaron recalando en todos nuestros países. Algunos de ellos les abrieron las puertas con más generosidad, como el de ustedes, otros con mucha menos, como el mío. Pero esos republicanos aquí reinventaron nuestras sociedades, les aportaron, eran intelectuales, artistas, filósofos, emprendedores, líderes cívicos, líderes democráticos, que transformaron realmente nuestras sociedades latinoamericanas. Bien, uno de esos hombres era el padre de mi amigo, Sergio Cabrera, que llega a Colombia con 20 años y empieza una vida de recitador de poemas en un país como el mío, donde la poesía es extraordinariamente importante. Todo el mundo anda por ahí recitando poemas. Y él logró hacerse un prestigio recitando poemas en teatros. De ahí pasó a ser una especie de pionero de las artes escénicas, como director de teatro, como director de teleteatro, cuando la televisión llegó a Colombia en 1953, gracias a un dictador, el general Gustavo Rojas Pinilla. En esos años, con mi amigo Sergio recién nacido, mi amigo Sergio era un niño, su padre, Fausto, se fue acercando lentamente a las ideas comunistas, y esto en el momento en que esas ideas acababan en Latinoamérica con ese gran estallido que fue la Revolución Cubana en 1959. En el año 63, ya completamente empapado en ideas comunistas, Fausto Cabrera aceptó una invitación para dar clases de español en la República China y se fue con toda su familia a la China de Mao, a la China de Mao Zedong, en un momento en que la China comunista no solo era un mundo muy lejano, sino que era realmente otro mundo. Comparada con nuestros países latinoamericanos, la China de Mao era un lugar que era como otro planeta. Y no lo digo yo, lo decía por ejemplo Roland Barthes, el filósofo francés, que en algún libro habla de cómo para nuestro imaginario occidental los países comunistas, China, la Unión Soviética, eran lugares tan alejados de nosotros como Marte. Eran realmente otro mundo. Y a ese mundo fue a parar mi amigo con 13 años y vivió allí por decisión de sus padres de los 13 a los 18 años, que no solo eran extraños por estar viviendo en China y en la China comunista, sino además porque eran los años de la famosa Revolución Cultural. La Revolución Cultural fue un movimiento liderado por Mao Zedong para recuperar un poder político que había perdido últimamente por razones diversas en las que no voy a entrar, pero que implicó una cantidad de cosas sociales, una fanatización de los seguidores de Mao, en la cual se vieron metidos mi amigo Sergio Cabrera y su hermana Marianela. Los dos se volvieron Guardias Rojos, que era la organización de jóvenes militantes que defendía las ideas de Mao, y fueron los años de su adoctrinamiento y de su llegada a una convicción, después de esos años de militancia,
que tenían que volver a Colombia para hacer la revolución, para unirse a los movimientos armados en Colombia y hacer la revolución. Eso fue lo que hicieron en 1969, y en el año 72 o 73 salieron de la guerrilla maoísta en Colombia desencantados, heridos, desilusionados, con la sensación de haberse subido a un tren equivocado, y dejando atrás unas memorias muy duras de mucho sufrimiento, de muchas dificultades. Empezaron una nueva vida en la que trataban de dejar todo eso atrás. Bien, todo esto que les acabo de contar es lo que me contó a mí mi amigo Sergio Cabrera a lo largo de muchas conversaciones. Y yo tuve muy claro, a partir de cierto momento, que lo que tenía que hacer con esto era una novela. No una biografía de Sergio Cabrera, no una crónica de su vida, no un reportaje sobre la historia de absolutamente nada, sino una novela que me permitiera meterme en las emociones, en la psicología de estos dos personajes y analizar desde dentro ese proceso tan fascinante que llevaron a cabo, y que llevaron a cabo gracias a o por culpa, al mismo tiempo, gracias a y por culpa de la herencia de su familia. Bien, todo lo que Sergio me contó a lo largo de 30 o 40 horas de conversaciones grabadas es lo que constituye la anécdota de la novela. Pero lo que la novela puede decir, que no lo puede decir nadie más, que no lo puede decir la historiografía ni el periodismo, eso era lo que a mí me interesaba escribir, y eso no me lo contó Sergio. Eso es parte de mi interpretación de su vida. Entonces, eso es lo que yo digo que las novelas pueden hacer. Las novelas sobre personajes reales lo que hacen es una interpretación de esa vida ajena que le corresponde al novelista. El novelista se vuelve en ese momento como una especie, lo he dicho otras veces, como una especie de director de orquesta que toma una partitura que ya está hecha, pero la interpreta como él quiere. La partitura es la vida ajena y el novelista interpreta esa partitura de una determinada manera. Pero mientras escribía la novela, me encontré tratando de justificar un poco que los novelistas tenemos esta tendencia extraña a querer siempre justificar lo que estamos haciendo cuando se aparta un poco de las convenciones más normales. Y buscando una manera de explicar lo que yo estaba tratando de hacer con una vida ajena, con la vida de un amigo, que era interpretarlo, pero no inventar, que era meterme a imaginar sus emociones, sus movimientos psicológicos, pero no a inventar hechos, ni circunstancias, ni actos, ni motivaciones, ni siquiera. Me encontré con un diccionario colombiano del siglo XIX, una parte del diccionario que se escribió en el siglo XIX, y en la que encontré la siguiente entrada para el verbo fingir. El verbo fingir, desde luego, es el verbo que asociamos a nuestro sustantivo ficción. Fingir es lo que hacemos cuando hacemos un acto de ficción. Y en ese diccionario dice que fingir, en su raíz latina, significa dar forma, moldear. El verbo se aplica a la escultura y a la talla de madera. Y a mí esto me pareció extraordinario. Me pareció que eso era exactamente lo que yo estaba haciendo con una vida ajena, con la vida de mi amigo. No era fingir en el sentido de inventarla, de contar algo que no había pasado, de pedirles a los lectores que conmigo fingieran que esto sí ha ocurrido, como ocurre cuando leemos 100 años de soledad, sino agarrar un pedazo inmenso de montaña, que era la vida de Sergio Cabrera, de su hermana Marianela, de su padre Fausto y de su madre Luz Helena, y sacar de ahí una figura, una escultura. La escultura es la novela. Entonces, para mí, fingir se volvió sinónimo de esculpir a partir de un material que no tenía forma, un relato que sí la tuviera, que es el relato de mi libro, que habla de muchas cosas, habla de nuestra relación con las ideologías, habla de nuestra relación con las causas, la forma como sacrificamos nuestras vidas en pos de una causa,
Y el momento es que para mí siempre es terriblemente interesante y misterioso cuando alguien que está dispuesto a sacrificar su vida por una causa decide que también se justifica sacrificar las vidas de los otros, que es lo que pasa en las guerras, en las revoluciones. Todo esto a mí me ha interesado mucho y eso fue lo que encontré en esta historia, en la historia de mi amigo. Y hay muchas otras cosas más ahí, relaciones entre padres e hijos, nuestra relación desde el presente con el pasado, que siempre es conflictiva y es una de mis grandes obsesiones también, nuestra relación con el pasado, que es ese lugar tan problemático. Y para todo eso, la idea de que lo que estaba haciendo era modelar un material con la ayuda de la imaginación literaria, de la imaginación moral, si quieren ustedes, y con la ayuda de mis herramientas de novelista, modelar una vida ajena. Eso es hacer ficción. Ficción es tallar, esculpir la realidad, quitarle todo lo que sobra para construir una estatua que es la historia que estamos tratando de contar. Ya casi se los voy a prestar, ya, en cosa de nada, así que vayan preparando sus preguntas. Y justo para motivar estas preguntas, yo sé que en estos encuentros muchos de ustedes quieren ser escritores. Yo sé que muchos de ustedes tienen la cosquilla, muchos de ustedes admiran y vienen a platicar con los escritores porque ya se vieron, y eso está muy bien. Y en ese sentido, Juan Gabriel, lo que me gustaría mucho es que nos hables de este mapa en blanco, de este territorio inexplorado, del libro, por supuesto, Viajes con un mapa en blanco, que es tu libro, pues sobre la reflexión sobre esto mismo que hemos estado platicando. Sí, es un libro de ensayos que se llama Viajes con un mapa en blanco, que habla de la novela, de este género que hemos inventado los seres humanos, que a mí me parece la cosa más extraordinaria del mundo. El libro se llama Viajes con un mapa en blanco porque eso para mí es lo que hacen las novelas que más me interesan. Nos invitan a ir a un lugar que nadie ha visitado antes, que nadie ha cartografiado antes. Es un espacio, pongamos, el pasado en la obra de Proust, el presente en una novela como El Ulises de James Joyce, que es una novela que es como si le metiera un micrófono en la cabeza a los personajes y el micrófono va registrando todos sus pensamientos en cada momento del presente. Y es la novela que mejor ha escudriñado lo que pasa en nuestras cabezas en cada segundo de nuestras vidas. Antes del Ulises de Joyce, el presente era un lugar sin mapas. Y antes de En busca del tiempo perdido de Proust, que es una novela de 3000 páginas y 7 tomos sobre los recuerdos y sobre nuestra relación con el pasado, entre muchas otras cosas, pues el pasado era un lugar sin mapa. Antes de que se escribiera 100 años de soledad, desde luego, Macondo era un lugar sin mapa. Y esas novelas lo que nos permiten es ir a estos lugares que nunca habían sido cartografiados antes y ver qué es lo que pasa ahí. La novela como vehículo con el que vamos a lugares que de otra manera serían inaccesibles. Eso es lo que me interesa a mí de los libros. Las novelas, yo diría que hay dos tipos a grandes rasgos de novelas. Las novelas que nos cuentan lo que ya sabemos de una manera nueva y las novelas que nos cuentan lo que sin esa novela no habríamos sabido nunca. Y a mí estas son las que más me interesan. Eso es lo que yo encuentro en Terra Nostra, de Carlos Fuentes. Sin esa novela hay una cantidad de cosas sobre nuestra relación de Latinoamérica y España, nuestra relación con el pasado, nuestra relación con la historia, que no sabríamos ver. No sé si ustedes han leído esa novela, Terra Nostra. Carlos Monsiváis decía que se necesita una beca para leer Terra Nostra. Pero hay un episodio extraordinario de la novela que se llama El teatro de la memoria, y en el que un personaje conoce a un inventor medieval que le muestra su gran invento, que es el teatro de la memoria. Y el invento consiste en un aparato que proyecta sobre una pared no solo todo lo que ha ocurrido en la historia, sino también todo lo que habría podido ocurrir. Eso para mí es una gigantesca metáfora de lo que hacen las novelas. Las novelas no nos cuentan la realidad como fue. Las novelas nos permiten una entrada distinta en la realidad que nos cuenta también cómo hubiera podido ser la realidad. Nos permiten un acceso a una parte
de nuestro pasado común, histórico, político, que de otra manera no conoceríamos. Lo que yo traté de contarles a ustedes en Volver la Vista Atrás no es la historia del siglo XX solamente, son partes de esa historia que solamente en esa novela existen, vínculos entre esas historias que solamente en mi novela, quiero creer, están explorados. Eso es lo que hacen las novelas. El Teatro de la Memoria en Terra Nostra de Carlos Fuentes nos cuenta el nacimiento de Jesús, por ejemplo, pero también nos cuenta de otra manera el nacimiento de una mujer en un establo de Belén, y el nacimiento de esa mujer por el hecho de ser mujer. Imagínense la cantidad de cosas que cambian. Nos cuenta de cómo un viajero italiano, Cristóbal Colón, decide viajar hacia el oriente, no hacia el occidente. Imagínense lo que eso cambia en nuestras historias. Eso es la literatura. La literatura es una entrada distinta en las cosas que ya conocemos y que por lo tanto nos permite un conocimiento distinto y más rico de territorios que de otra manera no conoceríamos. Esos son los viajes con un mapa en blanco. La metáfora sale de uno de mis escritores favoritos, Joseph Conrad. Todos ustedes han recibido las historias de Conrad, aunque no lo sepan, porque Conrad es tan influyente que su rastro está en toda nuestra cultura occidental. Si ustedes vieron Alien, la película de extraterrestres de terror en los años 80 o 90, no me acuerdo cuándo la dieron, 80, la nave espacial de Alien se llama Nostromo, como una novela de Conrad, y eso es por una buena razón, que espero que puedan averiguar algún día. Todos saben de una película fantástica de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, que está basada en una de las grandes novelas de Conrad, El corazón de las tinieblas. De manera que la manera que tuvo Conrad de imaginar nuestro mundo sigue siendo influyente y pertinente hoy, y nos sigue diciendo cosas terriblemente importantes hoy. En algún momento de un libro autobiográfico de Joseph Conrad, que en inglés se llama A Personal Record, no sé, un registro personal, me imagino que sería el título en español, él habla de un momento cuando él era niño. Él nació en 1857 y siendo niño, con 8 años, vio un mapa del África. El mapa del África, en ese momento, pongamos 1865, era un mapa en blanco, porque la gente que lo iba a cartografiar después, las potencias colonialistas que dividieron el continente africano como si fuera un pastel, no habían pasado por allí todavía, no habían terminado su paso por allí, con lo cual ese mapa gigantesco estaba en blanco. Y siendo niño, Joseph Conrad pone un dedo en la mitad del mapa y dice: cuando yo sea grande, iré allí. Lo cumplió. En 1891, 90-91, viajó, después de toda una vida de marinero, viajó al Congo. Viajó por río al corazón del Congo, de lo que era el Congo belga, y vio las atrocidades que se cometían allí en nombre del progreso, el exterminio de tribus, de aborígenes que se cometían allí en nombre del progreso europeo, y escribió 9 años después esta novela fantástica, El corazón de las tinieblas. Pero para ir a ese lugar con la literatura, primero fue a ese lugar físicamente, y eran lugares en blanco porque nadie los había explorado. Los lugares del continente africano nadie los había explorado, y los lugares del alma humana, del horror humano, del terror que Conrad exploró en El corazón de las tinieblas, tampoco los había explorado nadie antes. Eso es lo que es utilizar la novela como un vehículo para ir a lugares que no han sido cartografiados antes. Eso es lo que son los viajes con un mapa en blanco. Mapa en blanco. Pues tenemos por ahí ya algunos micrófonos que andan a las vivas. ¿Quién tiene alguna pregunta para Juan Gabriel para ir cerrando ya esta conversación? No sean tímidos, aprovechen, de verdad que esto... ¿Quién tiene una pregunta para Laura? Yo puedo tratar de imitar su voz. Ahorita se las respondemos. Sí, perfecto. Acá tienen una pregunta, ¿sí? Vamos a ver dónde anda el micro. Ahí viene, llegando. Buenas tardes. Buenas tardes.
dado que los temas que maneja en sus novelas son de carácter, digamos, social y de investigación periodística. Bueno, creo que en México no es tan distinto pues la situación, que quizás en ese entonces yo no sé si cuál sea la situación actual que esté viviendo Colombia, pero ahorita nuestro país está lleno de sangre y lo vemos a diario en las noticias. Una pregunta, como una reflexión, ¿qué opinión tienes sobre la legalización de la marihuana como una solución a esta violencia? Esa es Muy bien, simplemente mi, Gracias. muy bien, mi gracias. pregunta. Siempre he sido un defensor de la legalización de la droga. Me parece que es la única solución para que la droga deje de ser el combustible de la corrupción y de la violencia, capaz de desequilibrar sociedades enteras como la mía, como la sociedad mexicana en algunos momentos, de la manera en que lo hace. Y esto por una razón muy sencilla. Muchas gracias. Sí. La razón es muy sencilla. La droga son dos problemas. Hay un problema de salud pública ligado al consumo. El consumo de droga nos daña. Y hay un problema de orden público ligado exclusivamente al carácter ilegal de la droga. El momento en 1969 en que Richard Nixon declaró, cerró las fronteras para que no entrara, las fronteras con México incluso, para que no entrara marihuana a Estados Unidos, está ligado con el momento en 1971, cuando Nixon pronunció por primera vez las palabras guerra contra las drogas. A partir de ese momento, declarando la ilegalidad de un artículo de consumo, declarando como crimen algo que no es más que un vicio, Nixon inventó efectivamente los carteles de la droga, inventó la criminalidad, inventó la corrupción, inventó la violencia necesaria para proteger un negocio que es ilegal y nos dejó este mundo que vivimos hoy. Uno diría, cuando yo planteo esta idea de que la droga es las consecuencias del terrorismo, de la corrupción, de la criminalidad, de los asesinatos en las calles, de barrios desfavorecidos, todo eso se podría eliminar simplemente legalizando la droga. Me dicen, sí, pero es que legalizar la droga tiene un problema y es que no sabemos qué va a pasar. Es muy incierto. Y yo digo, mentira, lo sabemos perfectamente porque tenemos un ejemplo a mano. Este es uno de los grandes, de los poquísimos casos en los que la historia nos da un ejemplo, una analogía perfecta, que es la prohibición del alcohol en Estados Unidos. El alcoholismo era un problema en ciertos ambientes sociales, en un país con fuertes tendencias puritanas, y en algún momento las tendencias puritanas ganan la partida, el alcohol se declara ilegal. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Deja de consumir alcohol la gente? No, lo consume de manera ilegal. Se crean las mafias, se crea Al Capone, se crea la mafia de Chicago, se crea el comercio ilegal de alcohol. Es posible que exista una gran novela que se llama El Gran Gatsby, fantástica. Es posible que exista una gran película que es Los Intocables con Sean Connery. Pero no desaparece el alcoholismo, no desaparece el problema de salud pública. Lo que hacemos es criminalizar algo que es solo un vicio y que forma parte de nuestras decisiones personales. En una sociedad abierta, porque también esto es algo que oigo mucho cuando sostengo estas opiniones, me dicen, bueno, pero ¿qué razón podríamos tener nosotros para permitir el consumo libre de droga? Y yo contesto, en las sociedades abiertas no hay que buscar razones para permitir las cosas, hay que buscar razones para prohibirlas. Y las que hay para prohibir la droga no son suficientes, no generan lo que queremos, lo que esperamos. Con los capitales inmensos que tiene la guerra contra las drogas, la DEA tiene más dinero que algunos países africanos. Con todo ese dinero, en un ambiente donde la droga está completamente legalizada,
la inversión en salud pública, en campañas de prevención y de tratamiento y de ayuda a la adicción debería ser el camino que tomen nuestras sociedades. Así como están las cosas, tenemos dos problemas, uno de salud pública y uno de orden público, y yo no sé por qué nuestros legisladores no deciden que tener un solo problema debería ser mejor que tener dos. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Gabriel. Estamos ya en el tiempo. ¿Quieres una última reflexión, mensaje para los jóvenes? Un minuto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por creer que los libros son importantes. Muchas gracias por creer que la literatura nos ayuda, es lo que yo entiendo con su presencia aquí, nos ayuda a entender el mundo, nos abre puertas, nos abre ventanas para mejor entender esta situación tan rara que estamos viviendo hoy y también para entender el pasado, para entender un poco de dónde venimos. A mí me da mucho gusto venir a México siempre y una de las razones es esta, que entiendo que a través de mi relación con la literatura mexicana yo he descubierto que no solo soy colombiano, que soy latinoamericano también. Y espero que lo mismo les pase a ustedes leyendo los libros colombianos, ojalá sea el caso con los míos y con los de Laura Restrepo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fue 1000 jóvenes con Juan Gabriel Vázquez. Yo los invito a que sea 1000 jóvenes con la obra de Juan Gabriel Vázquez. Aquí afuera están sus títulos, por supuesto en el stand de Penguin Random House, y están en versión digital y están en audiolibro y ya no hay excusas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.